Empezamos hablando de la isquemia mesentérica. ¿Qué significa isquemia mesentérica? No olviden, aquí terminología. Meso, está hablando del el meso, pues, ¿no? La estructura de sostén de los intestinos. Entero, intestino. El meso de los intestinos genera una isquemia. Y esto nos lleva a un abdomen agudo, a dolor. La isquemia mesentérica, vean, ocurre por una obstrucción en alguna parte del vaso sanguíneo. Dependiendo de qué tronco se obstruye, se van a necrosar o van a hacer isquemia diferentes partes de los intestinos. Miren, aquí por ejemplo hay una isquemia de todo el componente que depende de la mesentérica superior. Recuerden que la mesentérica superior irrigaba desde el duodeno hasta todo el intestino delgado, ciego apéndice, hasta los 2/3 del colon transverso. Definitivamente, acá la obstrucción del vaso se ha dado en un tronco muy superior, ¿no es cierto? Acá la obstrucción se ha dado después de haber dado su rama cólica media, por ejemplo, ¿no? Toda esta zona de acá. Entonces, dependiendo de qué zona del vaso se haya obstruido, va a generar, como ven, distintos tipos de isquemia. ¿Ok? Aquí tenemos una isquemia ileocólica, por ejemplo. Solamente la rama ileocólica se obstruyó. Aquí tenemos distintos puntos de obstrucción, pero pequeños, menores. Entonces puede ser en diferentes partes del intestino. La causa más frecuente de obstrucción del vaso sanguíneo suele ser la embolia arterial, las embolizaciones, pero no son las únicas. Por ejemplo, acá, ven, la obstrucción es no necesariamente por una embolia, sino por formación de placas ateromatosas. La cólica media, que es una rama de la mesentérica superior, vean qué le está pasando. Está teniendo, al igual que los vasos coronarios del corazón, placas de ateromas que están empezando a cerrar la luz vascular. Y eso genera isquemia aquí a nivel del colon transverso. Entonces, el problema de la isquemia mesentérica, ténganlo claro, no es una obstrucción visceral, sino vascular. No necesariamente porque algo viajó y lo tapó, sino porque progresivamente puede ir cerrándose de una forma similar al de los problemas coronarios. ¿Está bien? Entonces vean, las causas pueden ser trombosis, pueden ser por trombos, por formación de placas ateromatosas. Todo este cuadrito A de acá es un trombo, ¿cierto? Que se está rompiendo ahí de una placa ateromatosa. El B, una embolia arterial, una embolia, un coágulo ahí un émbolo que ha viajado y plum, obstruyó algo. El C habla de patrones no oclusivos, aquí no hay nada obstruyendo. Lo que está pasando acá es que el vaso sanguíneo se está colapsando. ¿Y eso por qué puede ser? Por shock. Entonces, dentro de las distintas causas de isquemia mesentérica podemos tener las trombosis, y están implicadas ahí la formación de placas, ¿no? Las embolias, que por cierto es lo más frecuente, las embolias arteriales. Arriba también es trombosis arterial. Luego vienen las no oclusivas, entre ellas el shock. Y en el shock lo que hay es una disminución de volumen, poca perfusión, vasoconstricción periférica y varias vísceras, incluyendo la vesícula. ¿Se acuerdan de la colecistitis alitiásica? Pues esa es una forma vascular, por ejemplo. Y la última imagen es una trombosis venosa. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la trombosis venosa para que una víscera se haga isquemia? Lo que sucede es lo siguiente. Una víscera X puede ser isquemia porque no le llega adecuado aporte sanguíneo, o lo otro es porque no tiene un adecuado drenaje venoso. Porque al no tener un buen drenaje venoso, la víscera va edematizándose, va aumentando de tamaño porque no puede drenar su sangre. Entonces, de forma retrospectiva, atrás, va bloqueando la entrada de más sangre, porque no puede meterse más comida a la boca si no termina de masticar, ¿no es cierto? Si no logra pasar lo que tiene. Entonces, una trombosis venosa también puede generar indirectamente isquemia. En las vísceras sólidas eso se va a notar mucho mejor, ¿eh? De ahí vienen los infartos blancos, los infartos rojos y demás. ¿Se entiende? Listo. Entonces las causas son
Todas las que estamos poniendo ahí y otras más. Estas son las principales. De todas estas causas de obstrucción, de isquemia mesentérica, la más frecuente de todas es la embolia arterial. Entonces, acá en generalidades, causa, voy a poner embolismos o embolizaciones arteriales en primer lugar. De hecho, casi todos los casos clínicos que podrían venir acá en este tema, suele presentar un paciente con antecedente de cardiopatías. ¿Y quiénes hacen embolias arteriales? Ya sea pacientes posoperados o aquellos que tienen valvulopatías, por ejemplo, ¿no? Una estenosis mitral, no se abre adecuadamente la válvula mitral en el corazón, no hay pasaje de sangre de la aurícula derecha de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y ahí empieza a formar émbolos. Y cuando pasa, plum, se dispara. ¿No es cierto? Listo, eso es porque la válvula mitral no se abre adecuadamente, bueno, hace su soplito diastólico y demás. ¿Qué más? Entonces, casi siempre los pacientes que les ponen caso clínico acá tienen antecedentes cardiovasculares. Algo tienen en su corazoncito. ¿Ya? El diagnóstico se da en pacientes que presentan la clínica. Les muestro la placa. La clínica muestra sobre todo dolor. Un dolor que al inicio es muy inespecífico, como todo dolor visceral, ¿no? El dolor es visceral, pero muy intenso. Las isquemias generan dolor intenso y esto es súbito. Dolor visceral que en las isquemias agudas puede ser súbito. Entonces eso definitivamente es una embolia. Si de pronto les empieza a doler acá el mesogastrio, pues definitivamente algo se ha atorado algo y está necrosándose y eso genera el dolor, ¿no? Dolor visceral súbito y casi siempre asociado a estos antecedentes. Aquí sí tienen que hacer correlación clínica. ¿Está bien? Listo. El diagnóstico de elección, el estudio de imágenes se hace con angiotem, angiotomografía, angiotáxica le dicen. Angiotomografía en primera de elección es menos invasivo y demás. Una opción es la angiografía, pero bueno, la angiografía es de todas maneras invasivo y más complicado, ¿no? Noten acá que en este estudio de imágenes está la aorta. Ahí está de acá arriba debe ser el tronco celíaco con sus diferentes ramas. Y aquí se ve la mesentérica superior, ¿no? Que está dando ya ramitas para diferentes órganos. Y aquí noten que hay un muy escaso pasaje de sangre. Acá está el problema, la obstrucción. Puede ser la embolia, puede ser un trombo, algo está pasando acá. Pero no pasa suficiente, solo un hilito y después ya deja de pintarse los vasos. Este es el problema. Entonces, así pasa. Muy bien, angiotem, lo ideal. Y el tratamiento en realidad va a depender del grado de severidad, se va a buscar la reperfusión, se puede hacer plastías como stents incluso, lisis de los trombos, colocación de mallas en los vasos para filtrar la sangre, etc. Hay un montón de procedimientos y eso va a depender de la severidad, de la amplitud. Lo cierto es que se trata de hacer lo más conservador posible, ¿verdad? Se opera cuando ya hay signos de necrosis. Signos clínicos y hallazgos en general. Ya saben que los marcadores de necrosis como la misma leucocitosis, LDH y demás otros marcadores de laboratorio pueden indicarnos la necesidad de una cirugía. Y evidentemente lo más importante siempre es la mala evolución clínica, ¿no? Listo, esto como isquemia mesentérica. Ahora, tradicionalmente la isquemia mesentérica se refiere a la isquemia de cualquier parte del intestino, delgado o grueso, ¿ah? Porque se refiere al meso donde están las arterias mesentéricas, ¿cierto? De ahí viene el nombre. Pero usualmente para efecto de examen, usualmente se refiere más a la isquemia del intestino delgado, ¿ya? Porque al meso del colon le llaman mesocolon, no se le llama mesenterio.
Acá hay un detalle. La colitis isquémica ocurre principalmente en el ángulo esplénico del colon. ¿Y por qué? Ustedes recuerdan que la cólica media con la cólica izquierda tenían que hacer un arco de anastomosis para comunicar sus dos sistemas. El famoso arco de Riolano. Pues bien, ese arquito termina generando una irrigación bastante pobre, bastante primitiva, de baja presión, de bajo volumen. ¿Cuándo? Cuando hay shock. El factor de riesgo más importante, la causa, viene a ser el shock, politraumatizados, gran quemados. Pacientes que se encuentran en cuidados intensivos, ¿no es cierto? Que están en general en shock. ¿Ok? ¿Y cómo se manifiesta clínicamente la colitis isquémica? Para empezar, hay dolor, pero ya no es un dolor tanto en el mesogastrio como era el de la isquemia mesentérica. Este dolor suele ser principalmente en flanco derecho no, flanco izquierdo, estamos hablando del ángulo esplénico, colon descendente, en flanco izquierdo principalmente y en todo el lado izquierdo, está bastante más localizado. ¿Y qué pasa cuando un intestino, sobre todo el colon, hace isquemia? Diarrea. Con moco, con sangre. Cuando se hace isquemia en un intestino, empieza a secretar moco y tener un leve sangrado. Por eso la intususcepción presenta el signo de la jalea de Grosella, ¿no? Porque al final la intususcepción puede terminar haciendo una isquemia, una necrosis de la pared muscular, de la pared intestinal, y de ahí viene moquito con sangre, y eso es lo que llaman jalea de Grosella, muy parecido. El diagnóstico, a diferencia de la isquemia mesentérica que se hacía con angiotomografía, acá es con colonoscopía. Se diagnostica con el colonoscopio. Y el tratamiento evidentemente va a ser corregir aquello que está generando esa hipoperfusión, ¿no es cierto? Porque ahorita puede ser esa parte del colon esplénico, pero luego podría ser el sigmoides, luego podría ser otras partes. Entonces lo importante es corregir el shock, corregir la pérdida de volumen, mejorar la perfusión en general. Entonces, tratamiento, corregir factores de riesgo o causas, ¿sí? Y luego ya se hace quirúrgico si es que hay necrosis evidente. En la colonoscopía o clínicamente tiene una evolución tórpida, pues hay que entrar a operar. Listo, esto respecto a la isquemia del intestino delgado. Noten que tanto en causas que en la parte del intestino delgado es valvulopatía previa, acá suele ser paciente en shock. El diagnóstico, el dolor en la isquemia mesentérica es dolor en mesogastrio, acá es dolor en el flanco izquierdo, por ahí. El diagnóstico es una angiotomografía para el intestino delgado y acá es colonoscopía. Y bueno, ya el tratamiento va a depender en ambos casos del grado de necrosis, ¿no? De la severidad. Listo, esto con colitis isquémica. Las vísceras sólidas también pueden hacer isquemias, infartos. Estas pueden ser de causa arterial o de causa venosa. Aquí lo que quiero que recuerden y diferencien son los infartos rojos de los infartos blancos. Si esta es la víscera, el blanco es el de la derecha, ¿no? El infarto blanco, debió haberse cambiado, pero bueno. El infarto blanco ocurre porque no hay adecuada irrigación arterial, ¿cierto? Por X causa, estamos hablando de vísceras sólidas. Y el infarto rojo ocurre por congestión, porque no tiene adecuado drenaje venoso. Entonces se empieza a congestionar la víscera y eso a la larga lleva a la isquemia. Bien, entonces, el problema en los infartos blancos suele ser arterial. En los infartos rojos el problema suele ser venoso, se congestiona. Ejemplo de infarto blanco, que por cierto también le llaman infarto anémico, el representante, el más importante de todos, es el vaso. ¿Ok?
el vaso. En cambio, infarto rojo es el hígado. El hígado tiende a ser más infartos rojos, vaso e hígado. Otro que hace infartos blancos, ya con un poco menos de frecuencia, es el riñón. Y otro que hace infartos rojos es el pulmón. Bien, listo. De todos estos, la víscera que más infartos suele hacer es el vaso. ¿Ya? Esta puede ser segmentaria, puede ser total, dependiendo de la zona de obstrucción. De la zona de obstrucción, de la zona donde se haya lesionado el vaso. Muy bien, esto respecto a los infartos rojos e infartos blancos. Vamos a los aneurismas de aorta. Los aneurismas de aorta son dilataciones de la arteria aorta que usualmente ocurren con más frecuencia por debajo de la arteria renal, de las arterias renales. Ahora, los aneurismas de aorta se definen como, para hablar de un aneurisma de aorta abdominal, estamos hablando de la aorta abdominal, se hace un corte transversal a ese nivel y, bueno, pero me refiero para demostrar. Normalmente la aorta mide un promedio de 2 centímetros, de diámetro estoy hablando, de diámetro. Para definir un aneurisma, la dilatación que se genere debe ser de por lo menos 50% del diámetro de un vaso. Esto aplica para todos los vasos. Significa que la definición de aneurisma es cuando se dilata por lo menos 1 centímetro, llegando a un diámetro de 3 centímetros, ¿ok? De dilatación. Incluso en esa situación es leve. Podría ir aumentando más de 4 centímetros, más de 4, 4.5 y podría ser mucho más grande, más de 5.5 centímetros. Estos son leves, estos son moderados y estos son severos. Pero ojo, si solo se dilató un 10%, probablemente unos 2 milímetros, pues no se trata de no lo podemos definir como aneurisma. Aneurisma es a partir de 50% de incremento, a partir de los 3 centímetros. Ahora, la prevalencia del aneurisma de aorta la prevalencia mundial es aproximadamente 5%, más o menos. 5% de la población mundial, eso es un montón. 1 de cada 20 personas tiene un aneurisma. Lo que pasa es que la mayoría son leves. Incluso en algunas zonas puede llegar hasta el 10%, pero es bastante si se dan cuenta. Solo que en la mayoría de personas son leves y no se rompen. El riesgo de ruptura se incrementa mucho en los severos, a partir de 5.5 centímetros. Factores de riesgo. Los factores de riesgo, el más importante de todos es la hipertensión arterial, tanto para la formación, para el crecimiento, como para la ruptura. Otros factores de riesgo, el tabaco, los fumadores, y en todo caso los varones tienen más riesgo acá. El más importante de todos, la hipertensión. Lo que sí ha demostrado un curioso factor de protección, o en todo caso que está menos relacionado, o menos asociado, es menos frecuente, es la diabetes. Quiere decir que en diabéticos hay menos tasa de aneurismas de aorta y menos tasa de aneurismas rotos. Algún factor protector tenía que tener, ¿no? O al menos de menos relación. Listo. El más frecuente de todos es el que estamos mostrando ahí, es el de localización infrarrenal. ¿Ok? Bueno, el diagnóstico es muchas veces casual, la mayoría de veces es incidental, ya sea por una ecografía o por una tomografía que se hacen. Una eco, una TAC, están practicando, de repente haciendo ecografía, encuentran, oh, mira, tienes un aneurisma. ¿Cuánto mide? No, tranquilo, mide 3.5 centímetros, no pasa nada. Ok, pero ya saben, tienen que evitar esto, bueno, esto no lo pueden evitar, ¿no? Tienen que cambiar sus estilos de vida. ¿Está bien? Entonces, la mayoría de veces es incidental, pero cuando no es incidental,
suele manifestarse con un dolor sordo. No olviden que la parte externa de los vasos igual tiene una inervación simpática. Por lo tanto, el dolor suele ser bastante inespecífico. Estímulo de fibras tipo C, ¿no? Dolor simpáticos. Y acá casi pongo somático. Un dolor de tipo visceral, inespecífico, que no saben de dónde viene. Dolor visceral. Y un dolor que puede llegar a ser pulsátil muchas veces cuando ya se trata de una parte muy grande, un aneurisma muy grande. Bien. Bueno, la confirmación diagnóstica generalmente lo hacen con tomografía o angiotomografía, incluso que les pueda dar las medidas y todo de forma exacta. Listo. El tratamiento de los aneurismas de aorta en principio implica medidas higiénicas, así se llama, ¿no? Medidas, control de factores de riesgo, dejar de fumar, bajar la presión, bajar de peso, pues todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Medidas higiénicas y luego viene ya la observación, o sea, observación periódica para ver si crece, si no crece. En lo posible hay que operar solo los que tienen mucho riesgo de romperse. La cirugía se hace para los casos severos principalmente. Entonces, en algunos casos colocan una malla alrededor para que no siga generando distensión, aumento de tamaño. En general, el objetivo es evitar que se rompa, ¿ya? Cirugía sobre todo en casos severos o que por supuesto hayan generado una rotura, ¿no? En el cual tienen que pues, controlar el sangrado y hacer la medida de emergencia necesarias. Listo, esto con aneurismas de aorta, que en algunos casos no le llaman abdomen agudo vascular, sino abdomen agudo hemorrágico. Está dentro de la clasificación del abdomen agudo, a veces lo ubican como hemorrágico más que como vascular.